hace como 2 años que estoy escribiendo cuentos de terror. Bueno, hace más tiempo, pero hace como 2 años que estoy escribiendo para un fanzine que se va a llamar, o se llama, Ecos en la Niebla, que sería la continuación de un fanzine que hice que se llama Los Sonidos del Mar. Bueno, ya terminé esos cuentos, pero tengo un problema, y es que se alargaron demasiado y ya no puede ser un fanzine. O sea, un fanzine debe ser muy chiquitito porque se hace a mano, se corchetea y todo. Y claro, mi fanzine anterior tendría unas 10 páginas a lo más, y esto se excedió como a las 80. Sí, 80 páginas. 80 páginas de puro terror. Y lo que es terrorífico quizás no sean tanto los cuentos, sino que ahora ya no sé cómo hacerlo. Pero tengo una idea. Quiero postularlo a los fondos del libro. Pero de eso no se trata este video. Este video se trata de la portada de ese fanzine, o ese libro que se llamará Ecos en la Niebla. He estado peleando mucho en mi mente para poder hacerlo. Me ha costado bastante. Y no sé qué voy a hacer. Estuve haciendo unas pruebas por ahí con acuarela, con lápiz. No me convencen del todo y ya estoy harto. Y necesito encontrar una solución. Y creo que la solución es thumbnails. ¿Qué son los thumbnails? Te preguntarás tú. No, no son estas cosas de YouTube, el videito chiquitito. O sea, sí, eso es, pero no. A lo que me refiero es que los thumbnails en ilustración, en dibujo, son pequeños cuadritos que uno hace con ideas para algún trabajo, algún proyecto X. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar todas estas ideas que tengo en mi cabeza en pequeños cuadraditos en una hoja y las voy a comparar, voy a ver qué me sirve, qué me gusta, qué no me gusta, qué cosas puedo agarrar de cada uno, y ahí voy a ver finalmente qué hago. Espero que me sirva, espero que me ayude y espero que a ti también te ayude. Vamos a ello. Tengo mi cafecito aquí, mi croquera, mi lapicito. Vamos con eso. Ya, entonces, aquí en mi croquerita me puse a hacer los thumbnails, hice 9 thumbnails. Me quedó un poquito de espacio abajo porque no sé medir bien, pero no importa. Es para hacerlo rápido y todo al ojo. La gracia de los thumbnails o de estos pequeños bocetillos es que sea algo rápido, que sea sin pensar demasiado, que sacar esas ideas de la cabeza. No importa si, como decía, si son buenas, si son malas, si son más o menos, pero poner esas ideas en el papel. Una vez en el papel, ahí es cuando uno va a decidir y las va a plasmar mejor, si pueden, si son ideas que vale la pena hacer, si entre todas ellas hay algo que se pueda rescatar. Porque al mirarlas en tu cabeza pueden estar dando vueltas mucho rato, pero es cuando las pones en el papel, es cuando dices, ah, ya, esto me gusta, o esta que no me gustaba tanto, puedo rescatar algo y usarlo y combinarlo con otra cosa. Estoy mostrando la gomita marca Mono. Esas gomitas son súper buenas, son marca Sakura, creo. No estoy seguro si son marca Sakura, pero esas que dicen Mono son súper duraderas, son muy duraderas. Hay también una barrita de proteína para el hambre. Y aquí muestra un poquito las tres primeras que llevaba. Edité harto el video porque estaba siendo muy largo. Aquí ya llevaba, creo que esta es la fila de más abajo, así que debería llevar 7. Esa sería la octava. Habían un par de aquí que me gustaban, que me interesaban, que estaban interesantes para poder ser una portada, pero todavía no me convencían del todo. Eh, la que está más arriba de esa que estoy dibujando, que es como una casa, que es una casa, de hecho, esa me gustaba, pensaba que podía ser una opción para la portada, pero no fue la que decidí al final. Sentí que estaba quizá un poco genérica, como la casa en la bruma, así en el de fondo. Sí, no es mala idea, pero también se ha visto, entonces no daba para mucho, la verdad. Ahí tenía otra así como ya bien más terrorífica, que era como esa persona con los ojos blancos mirando. Tenía igual mucho esa idea de que fuesen
siluetas, que fuesen personas mirando de entre medio de la bruma. El libro se llama Ecos en la niebla, entonces como que quería reflejar un poco eso. Aquí esta es otra de las portadas que me gustó harto, que de hecho pensé que esa iba a ser con la cual me iba a quedar, pero finalmente me decidí por otra. Esta sentí que estaba más enfocada a un libro juvenil, libro álbum juvenil. Al menos así la veía en mi cabeza. Era quizás muy decorativa y yo quería que la portada del libro fuese más tipo novela. Esa era mi intención. Esta portada también me gustó y creo que perfectamente podría haber sido interesante hacerla. Era como un grupo de gente yendo adentrándose como hacia un bosque entre la neblina, del fondo estaba la luna y los árboles se encorvaban para dejar espacio al título, entonces me gustó harto, pero finalmente me decidí por otra. Pero aquí se van viendo como todas esas ideas van surgiendo y aunque uno crea que son malas, a veces algunas de esas malas te puede sorprender o a veces entre todo ese ejercicio que estás haciendo ya te vas soltando cada vez más. Ya, si ya hiciste tres, podía ser un cuarto y si hiciste un cuarto, podía ser un quinto. No es fácil tampoco a veces. Yo diría que en este proceso igual me demoré harto. Estuve un buen rato dibujando ideas porque también se me acababan las ideas. Pero también quería forzarme un poco a darle otra vuelta, a seguir pensando y seguir diciendo no, todavía puedo hacer otra cosa. Más que nada eso. Era bonita esta portada, en mi Bueno, mente yo la veía bien. terminé ya Así 9 como la lucha thumbnails, 9 azul, dibujitos, 9 la forma de bocetitos. los árboles Algunos que me como gustan, azul otros que no tanto. acompañada. Creo que hay uno que me gusta mucho y que creo que puede ser la portada. Pero quiero forzarme todavía más a hacer otros 9 más, o al menos 6 más. Lo voy a hacer más ratito, ahora ya está un poquito oscuro. Incluso me abrigué un poco porque hace frío, estoy resfriado también. Así que eso, en un rato más voy a seguir dibujando 6. Y ahí se lo muestro también todos los que pude haber hecho. Y aquí está la lunita que seguramente tiene hambre. Nos vemos. Ya. Esto creo que no sé si fue el mismo día o fue otro. Ahí me voy a preparar un cafecito, un cappuccino. Eh, Dejé mi croquera, mi lapicito, mi gomita y nos pusimos a trabajar de nuevo porque había hecho, creo que eran 9 thumbnails. Hoy me carga la palabra thumbnails o thumbnails, debe haber otra palabra para esto, como bocetos nomás. Es que es como el concepto de hacer los cuadraditos, chiquititos, varios, eso es lo que... A eso me refiero con thumbnails. Debería haber una palabra para eso. Bueno, en fin. Aquí ya me puse a dibujar otro, quería dibujar 6 más para ver qué salía y salieron cositas interesantes, pero también nada muy diferenciador, o sea, cosas más que nada que yo sé que ya había visto, pero también está bueno dibujarlas, así, no es malo tampoco. Esta portada, la que estaba haciendo ahora, también me gustaba, pero sentía que no iba con el libro. Quizás para otras historias, para otro concepto quizás era más interesante, pero para mi libro no iba. Y de hecho me decanté por el que está al lado, el que está acá que se ve más en la esquinita. Ese fue finalmente la portada que elegí y que lo vamos a ver ahora más adelante. Creo que aquí no hice, porque dije ya voy a hacer 6 viñetas más, pero creo que no las hice todas. No, creo que hice 4. Y porque ya las veía y decían, creo que no va a salir nada más interesante. Hay 2 portadas que me están gustando, que es la que mostraba anteriormente y la de esas personas yendo hacia la bruma en la neblina. Y de tercera opción estaba ese que era de la casa, pero sabía que de la casa ya estaba quedando cada vez más afuera. Aquí quería mostrar un poquito, seguir con esa idea de las personas como con los ojos blancos entre medio de la niebla.
Pero creo que ya aquí estaba como dibujando por dibujar, no estaba sacando nada interesante en verdad de este dibujo, era una persona más nomás. Era un personaje más. Dije, no sé qué más le puedo hacer y estuve como un buen rato ahí, más que nada dibujando por dibujar. No había mucho más en mi cerebro como para seguir sacándole ideas. Aquí recuerdo que dije, quizás puedo hacer que hay alguien detrás observándola y estando como por encima de ella, pero no me gusta cómo quedaba, así que dije, no va a suceder. Pero bueno, es parte del proceso y no pasa nada, si son ejercicios que son para eso, que son para decidirte por una portada, no es más que eso. Y bueno, una vez ya decidido en mi mente, aquí nos ponemos a hacerlo de la manera más compleja posible en vez de hacerlo en digital, que podría haber sido mucho más rápido. Yo quería hacerlo en óleo, así que ahí me puse a trabajar en óleo. También grabé todo el proceso, también lo edité bastante para que no fuese tan latero, obviamente lo aceleré todo para que fuese interesante y cayera en este video. Y bueno, ahí está. Así que primero eso, una capita de pintura bien diluida. Yo uso aguarrás, o sea, que si van a usar aguarrás, obviamente con las ventanas bien abiertas, porque si no el dolor de cabeza te lo encargo. Hay gente obviamente que utiliza trementina, que es en verdad lo que se debería usar para hacer esas primeras capas de aguarrás, pero es que la trementina es carísima. Y el litro de aguarrás te saldrá 2.000 pesos. y la trementina como un cuarto te sale eso y como que sirven para lo mismo y hay que ahorrar. Así que, pero eso, con la ventana abierta también. Y bueno, esta pintura me demoré varios días en verdad. Yo soy lento igual para pintar un poquito en óleo. Y como que paso un día y tengo que pasar otro para que pueda corregir, para que pueda decir ya, ahora estoy seguro de lo que quiero hacer. Más que nada eso, aquí estoy como con un calcetín borrando algunas zonas, difuminándolas también, pero más que nada como borrando algunas partes que no me convencían del todo. Y también es interesante el tema del óleo, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con pintura y con el tema del arte tradicional, con los lápices, acuarelas también a veces, y también dejar de lado un poco el digital. A veces no, a veces el digital también aburre, como que tocar la pantalla, está frío todo. Y el hecho de pintar en óleo es súper, yo lo llamo como súper ritualístico, como preparar la pintura, sentarse frente al lienzo. Y también es como uno se sienta con miedo, sobre todo si no eres una persona que no pinta mucho en óleo. eh, Te pones a pensar también más detalladamente. En cambio con el ámbito digital tú llegáis así nomás y después podéis cortar, mover, copiar, recortar, arreglar todo lo que tú quieras. En teoría con el óleo igual, lo que pasa es que es más sucio y no es tan cómodo. No vas a poder espejar una pintura, por ejemplo, o voltearla para ver si hay errores, como esas técnicas que se usan en pintura digital, pero bueno. Yo quería pintar en óleo porque me gustaba, así que bueno. Aquí ya haciendo como los valores, viendo bien cuál va a ser la forma, quería bien que fuese bien oscuro, sobre todo la parte baja, y dejar esa zona de arriba y del medio que fuesen las más blanquitas porque ahí van a ir los títulos. Eh, Esta pintura, en verdad, si lo ves como cuando ya está finalizada, no es una pintura súper espectacular ni súper atractiva, en verdad. Es como que sirve mientras tenga los textos encima, sirve como portada. Sirve con los textos se ve bien, pero sí por sí sola, en verdad es como bien meh. Pero eso da lo mismo porque a mí no me interesaba tener la pintura colgando ni nada, ni la voy a vender ni nada. Es una pintura hecha para servir de portada. Esa es su única función.
Y bueno, ya siguiendo, todavía difuminando algunas partes con un pañito ahí borrando. Eso es lo bueno del óleo, que tú lo puedes trabajar durante varios días, como no seca instantáneamente como el acrílico. Puedes retomarlo el otro día y seguir moviendo la pintura, eliminando partes, pintándola encima y mezclando con el color que ya tenía abajo. Aquí estoy como oscureciendo un poquito más ciertas zonas, porque quería que estuviese bien enfocado, por así decirlo, el personaje, como que las partes de arriba o de los alrededores estuviesen más oscuras para centrar la imagen. Obviamente con un pincel más ancho también, oscureciendo esas zonas. Aquí todavía no se ve ni siquiera la persona, es como una silueta más. Ahí claro lo que decía, como ya ha pasado un tiempo, igual todavía tú puedes seguir retocando algunas zonas o borrándolas incluso. Obviamente queda manchado, pero también eso le da ayuda a la pintura, o sea que quede ese leve rastro de color por debajo igual sirve. Y que se vaya mezclando. Entonces, no sé, el óleo es muy bacán. Es muy genial para trabajar. Es caro obviamente, pero también hay opciones baratas y al menos creo que la última vez que compré óleo fue hace unos 3 años. Y todavía tengo los tubitos ahí porque no pinto tanto y porque también cuando pinto en cuadros pequeños y no ocupo mucho. Entonces eh, es una inversión de un rato, a menos que estés pintando todos los días y te dediques a esto. Pero no es mi caso, entonces si pueden probar el óleo se los recomiendo harto. Obviamente requiere práctica y estudio de cierta parte, saber qué medium se pueden usar, porque hay medium para óleo, hay aceite de linaza, está la trementina, el aguarrás, puedes pintar sin nada de eso, puedes pintar mezclando todo eso. Hay retardadores de pintura que te ayudan a que la pintura se mantenga húmeda por muchos más días. Hay aceleradores de secado que hacen obviamente lo contrario. Y bueno, así que el óleo es un mundo también aparte. Yo creo que también por eso mucha gente pinta con acuarela, porque es las pastillitas de acuarela y el agua y nada más. Entonces es barato en verdad. Bueno, aquí ya sentí que la pintura estaba un poquito muy violeta y muy rojiza, tenía como ese tono café y yo quería que fuese más azulada. Así que ahí fuimos difuminando también con un tonito más gris, levemente azulino, para que agarrara ese color niebla, podría decirse. Yo creo que esto ya es el segundo día de pintura, si es que no el tercero. Y todavía no hay nada, o sea, es pura mancha, no se ve nada de lo que yo quiero todavía. Es mucha. Podría ser es la neblina misma, eso es puro emborronar nomás. Pero ahí de a poco se va definiendo. Siempre hay una frase que dice que hay que confiar en el proceso y la pintura es así. Confía en el proceso, o sea, nunca la pintura se te va a ver bien el, los primeros trazos, las primeras horas. Eh, no, es de ir de a poquito definiendo, detallando, viendo el contraste, viendo las pinceladas. Hay un tema de que son las pinceladas suaves y las pinceladas duras, más que nada para ver en dónde se va a enfocar la mirada. Aquí como pueden ver estoy pintando de nuevo esa parte que había borrado hace un rato con el pañito, con el también conocido calcetín, porque dije no, está eliminando un poco el personaje y el personaje igual tiene que notarse, tiene que dentro de esa neblina que tiene encima tiene que notarse que detrás hay una persona y que no es otra cosa. Y aquí estoy hablando un poco de las pinceladas duras, o sea, esas pincelas que son más definidas, que no son tan emborronadas. Y esto también es ir probando, ir viendo qué sirve, qué no. Y si no sirve, bueno, borrarlo o pintarle encima y seguir probando.
aquí no sé si se notará, pero había hecho una especie de cara en el fondo, como para yo guiarme más que nada, en dónde estaba este rostro y cómo iba a estar ese ojo blanco luminoso que... Porque mi idea era que ese ojo blanco luminoso, el ojo izquierdo, fuese la O de Ecos. Entonces, esa era un poco mi guía. Y ahí le había hecho un poco un rostro, dije quizás se puede alcanzar a ver de fondo. Pero después decidí no eliminarlo y que quedara solamente la neblina encima, porque si va a estar ese rostro y encima va a estar la palabra Ecos, va a ser mucho ruido visual. Y el título tiene que verse bien, no puede estar confuso, no pueden verse unas manchas raras de fondo. Entonces, finalmente esos rastros de nariz y de boca que se ven ahora se van a eliminar. Y lo que fui haciendo es ir definiendo más el cuello, darle como esa camisa, el cuellito de camisa que tiene por ahí. En un momento le dibujé un poco una corbata que después la terminé eliminando también. Y es eso, es ir día a día, ir definiendo, detallando, que se entienda bien, que se logre lo que quiero transmitir. Y en verdad esta no es una pintura difícil porque claro, a fin de cuentas son dos manchas blancas y una silueta, pero también tenía que verse algo, tenía que haber una parte en la que se sintiese que hay una persona ahí de fondo. Y aquí ya se empieza a notar mucho, o sea, ese cuello, esa camisa ya está definida, la chaquetita con el cuello levantado. Aquí estoy como añadiendo un poquito más de color a esa bruma, también difuminándola un poquito más para que dé esa sensación. Y aquí parece que ya estamos en la última etapa, creo. O casi la última, porque luego añadí como unos trazos más en la neblina, más expresivos, más sin tanto difuminar, sino que más que nada tomando el pincel y moviéndolo y llevándolo de un lado a otro para darle cierta entonación a la pintura. Aquí lo que hice fue jugar un poquito con los brillos del contorno de la persona para que resaltara. Ya, entonces una vez tenemos la portadita, yo me metí a Photoshop. Esta es la portada, una fotografía que hice de la portada. Y lo que hice fue ajustar su tono de saturación, equilibrio de color, las curvas, tratando de dejar un poco un tono más azulado, más grisáceo, el brillo contraste para que estas zonas de neblina quedaran más blanquitas y pudieran contrastar bien con las letras. Le ajustamos los niveles y luego ya mi nombre y el título también, Ecos en la niebla. Lo que hice aquí también en la O fue poner un pequeño brillo, un degradado de un brillo bien blanquito para que quedara mejor ese ojito. Pero no contento con eso, quería también agregarle algo que llamara más la atención, porque sentía que estaba muy azul la portada. Y así que para eso le agregué un leve degradado rojito acá abajo, para que llamara un poco más la atención, que no quedara todo tan azul. Y también a la palabra niebla le puse también un degradado para que se fusionara mejor con el degradado rojo de la neblina. Así que ahí está sin degradado, con degradado y luego ya con el degradado rojito para que contrastara mejor ese tonito rojo que le da un toque más interesante. Ahora, no contento con eso, también quería hacer un mockup, un montaje del libro, como si el libro ya estuviese listo, impreso, también a modo de publicidad. Así que para eso hice lo siguiente, que es esto. Este es un mockup, lo pueden buscar en internet, ponen mockup book y le van a salir varios libritos así listos para editar. Entonces este librito estaba listo, estaba como en tono, era como uno gris y uno rosado. Yo se lo saqué y dejé solamente el libro. Y a ese libro le puse mi portada, que ya editada. Y hice este fondo también con esta sinopsis, con estos 7 cuentos de terror en el maldito pueblo de Santa Elena y con esta fotografía de fondo. La foto de fondo es una foto propia que está con un modo de fusión Restart, así en normal se ve así. Con el modo de fusión Restart queda así, para que tuviese ese tono más de misterio, más de horror. Así que eso. Ese fue todo el proceso de este libro.
bueno, de esta portada del libro. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y ya nos estaremos viendo con un nuevo videito. Adiós.